Seguimos en vivo por el 6, seguimos en De la A a la Z, 44 34 mil, el teléfono para dejar los mensajes frente a cualquier inquietud, necesidad de expresar algo a partir de las charlas que hemos tenido aquí en De la A a la Z y que vamos a estar teniendo en el programa de hoy. Estoy con el juez de ejecución penal, el doctor Juan Martín Arroyo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, hablar de temas vinculados a la situación penal es como un tema recurrente porque de algún modo la ciudadanía lo sigue de manera permanente porque hay varios temas que han logrado cierta repercusión pública. En los últimos días, en las últimas semanas, me animaría a decir que desde las fiestas para aquí, porque hubo allí una fuga que fue muy polémica y después hubo alguna serie de hechos que también involucraron a personas con salidas transitorias. Creo que el tema de salidas transitorias del penal aparece como en el foco de atención pública por estas horas, ¿no? Y cada vez que se lo señala, lógicamente colisionan situaciones, ¿no? La percepción que sobre la seguridad y la detención de una persona con antecedentes tiene la ciudadanía y los derechos que involucran a una persona en condición de recluso, que lo sigue teniendo y lo sigue manteniendo como un ciudadano de esta comunidad. Arroyo, ¿cómo convive con eso? Porque se lo suele señalar ante estos temas, ¿no? Bueno, en realidad uno como juez lo que hace es cumplir lo que dice la ley. La ley de ejecución penal, la 24660, diagrama un sistema, un régimen progresivo, que significa que una persona que es condenada, supongamos, a 6 años de prisión, no va a estar desde el primer día hasta el último de esos 6 años encerrada en un penal. Puede que sí, pero tiene derechos en potencia que dependerán de él, de su progreso, de su avance durante el transcurso del tiempo que lleva detenido, que le irán permitiendo flexibilizar ese puro encierro que durante los primeros, en este caso que di de 6 años, los primeros 3 años, la regla sería que tiene que estar privado de su libertad sin salir bajo ningún punto de vista al exterior. Esa sería en principio la regla. A partir de ese hito, que sería la mitad de la condena, las personas tienen derecho, así lo establece la ley, si se verifican otros requisitos como son determinadas notas de conducta y concepto, a los internos se los va calificando, entonces van pudiendo avanzar o no según el comportamiento que tengan, según si pueden avanzar en sus estudios, según si pueden trabajar. Todo eso hace que el interno pueda ir obteniendo buenas calificaciones. Si las obtiene y llegó a la mitad de la condena y los organismos técnicos del penal dictaminan favorablemente, la persona se hace acreedora a un derecho que es el de acceder a las salidas transitorias, que son como porciones para ir insertándose al medio libre, porque la ley, este sistema que diagraman, no es caprichoso, tiene que ver con que está probado ya hace varias décadas en todo el mundo que una persona que accede del encierro puro después de 5 o 10 años a la libertad de golpe, las chances de que reincida son mucho mayores que si va accediendo de a poco en la medida en que él haya podido avanzar en ese tratamiento. Una pregunta que nos hacen habitualmente cuando cubrimos hechos que involucran a personas con salidas transitorias es ¿para qué la salida transitoria? O sea, ¿qué le permite al recluso? Digamos, no puede seguir la periodicidad de la formación educativa, ni tampoco la laboral. Entonces, uno entiende la cuestión de los afectos y demás, que imaginamos debe ser importante, pero es la primera pregunta que surge cuando hay algún hecho que los involucra. La ley establece 3 motivos por los cuales la persona tiene el derecho, si se dan estos requisitos, para obtener la salida transitoria. Una es afianzar su vínculo familiar, o sea, revincularse con el medio libre. Porque imaginemos que una persona llevó 3, 5, 7 años encerrada, ha perdido mucho de sus contactos con el mundo exterior. Hay que hacer el ejercicio mental de lo que sería imaginarse estar en esa situación. Entonces, la persona se tiene que ir preparando para cuando llegue el momento en que esa pena termine, esa persona haya pagado su deuda con la sociedad y deba retornar al medio libre. Porque todo esto tiene una razón de ser. El objetivo de la ley, el objetivo final por el que se diagrama este sistema de accesos parciales al medio libre y después, eventualmente, a la libertad condicional, que la prevé el Código Penal y la Ley de Ejecución Penal, el objetivo, digo, es que la persona cuando termina la pena no vuelva a cometer un delito. Ese es el objetivo, lo que la ley traza y lo que nosotros los jueces tenemos que procurar. Entonces, para la herramienta que tenemos son las que diagrama la ley, estas posibilidades de insertarse de a poco. Decía, uno es revincularse con la familia, con el medio libre. Entonces saldrá unas horas por semana, 6 horas por semana,
siempre es progresivo el régimen. Claro. Cuando se pide por primera vez la salida, porque se dan todos estos requisitos, se suele dar un poco y si todo va bien se van ampliando hasta los máximos que permite la normativa. ¿En las primeras es con custodia o no? La regla es que no. La regla sería que si una persona está en condiciones de acceder a las salidas transitorias, justamente es el periodo de prueba, es donde él tiene la posibilidad de demostrar que es capaz de merecer confianza. Claro, se lo pregunto básicamente porque uno de los casos, que yo creo que hay ahí una confusión sobre si fue o no una salida transitoria que se empezó a debatir, es el de la famosa fuga en Navidad de un individuo que fue a saludar a su familia, porque ahí se hablaba de una custodia y que le perdió el rastro. A mí me sonaba que si alguien tenía custodia no era una salida transitoria. Usted bien dice, si bien la custodia está prevista como una de las modalidades de la salida transitoria para algún supuesto excepcional, insistimos, si lo que queremos es que la persona pueda demostrarse a él mismo y demostrar a los demás de que es merecedor de mayor confianza, la salida tendría que ser sin custodia. Pero están las llamadas salidas excepcionales, que no son las típicas transitorias, en las que se puede autorizar a una persona que egrese de un penal con custodia. Hay un principio que dice, donde hay un penitenciario está la cárcel. ¿Qué significa esto? Que si una persona sale con custodia, no está libre. Claro. Entonces, muchas veces hay penas en las que a uno le falta todavía bastante para llegar a esa mitad de la condena. Entonces la salida excepcional con custodia es un aliciente que tiene la persona, porque si uno dice, yo de acá a 2 años no voy, no tengo chance de nada, no encuentra motivación. La motivación es fundamental. El interno desmotivado, que no tiene nada en su horizonte inmediato, difícilmente pueda lograr cambiar el hábito de no estudiar, no trabajar, ese estigma con el que entró. Una persona entra a un penal con el sello de delincuente. ¿Y cómo hacemos para sacarle ese sello? Entonces, la salida excepcional con una custodia permite darle esto, alicientes. Si haces bien las cosas, si empezás a estudiar, si empezás a trabajar, vas a tener la posibilidad de 4 horas, 3 horas con custodia salir. Eso motiva muchísimo al interno y logra, en la enorme mayoría de los casos, resultados muy positivos. Pero ¿qué sucede? Es noticia cuando falla. Entonces, yo puedo traer estadísticas que en la enorme mayoría de los casos, la salida, sea con custodia excepcional o la transitoria habitual sin custodia, da buenos resultados y no genera problemas, pero eso no es noticia. Nadie va a ir al juzgado a preguntar, Juancito volvió a horario y bien de su salida, si no cometió ningún inconveniente cuando estuvo en el medio libre. Nadie lo pregunta y no es noticia. Justo es noticia cuando pasó algo malo. Entonces, el impacto quizá que la gente le queda la es... noticia siempre es la normalidad. Por supuesto, pero yo quiero resaltar que le menciono eso porque muchas veces se señala esto, no es noticia, no se habla de las cosas buenas. No, las es cosas buenas totalmente son una entendible normalidad. que no, pero... Le quiero preguntar, ¿qué pasa cuando alguien integra esas noticias? ¿Qué le pasa al recluso? ¿Cómo baja su puntaje, si se quiere, ¿no? Hemos tenido casos de hechos delictivos donde se lo detiene y usted debe entender también la conmoción ciudadana cuando dicen uno de los detenidos era un recluso con salidas transitorias. O lo que tuvimos recientemente, que fue el caso de esta persona que fue denunciada por golpear a su expareja embarazada, que también estaba en una salida transitoria, lo denuncian, no lo encuentran y lo capturan, entre comillas, cuando vuelve a las 20 horas al penal, a la hora 20, al penal número 3. Digo, usted debe entender que esto genera conmoción social y es lógico que lo genere. No le quepan dudas y creo que uno de los más conmocionados soy yo. Yo tengo un trabajo que es ser juez, pero soy un ciudadano también. Entonces, a mí me impacta tremendamente que pase esto. Me afecta tremendamente, me frustra cuando pasa esto, así como me gratifica cuando en la enorme mayoría de los casos las cosas salen bien y uno ve los progresos de los que a través de las salidas se van reinsertando. Hay internos que hoy tienen un emprendimiento de una panadería propia que la pusieron estando y todavía están cumpliendo su condena. Entonces eso gratifica porque uno puede palpar los casos en que esa persona, uno no tiene la bola de cristal ni es el objetivo que la tenga, pero uno puede suponer que esa persona, cuando agote la pena, no va a volver a cometer un delito porque tiene herramientas y se reinsertó en la sociedad. Pero me frustra muchísimo cuando eso no sucede. Entonces, por supuesto que cuando uno autoriza una salida, establece un montón de pautas, una serie de pautas bastante estrictas que hay que cumplir para que esas salidas no se suspendan o no se revoquen. En cuanto pasa algún incumplimiento como estos que usted refiere, la salida se suspende o se revoca, que es lo que ha pasado en todos estos casos mediáticos. Son personas que dejaron de tener la salida desde ese momento en el que se verificaron los incumplimientos. Lo cambio de tema.
Estamos muy lejos de tener una solución estructural del penal número 3. Cada tanto aparecen informaciones que parecen acercar algún tipo de solución, pero uno tiene la sensación de que son una letanía. Tuvimos ahí algunas celdas nuevas, se hicieron algunos esfuerzos en alguna de las gestiones que hubo en el penal 3, pero en general no ha variado demasiado. El problema es que el penal actual es poco lo que se puede hacer. Uno puede tener su casa en un terreno y si tiene hijos y los hijos se quedan a vivir ahí y después tienen nietos, uno puede hacer una piecita en el fondo y demás, pero llega un momento donde el límite del espacio hace que mucho más no se pueda avanzar. O sea, la solución de fondo es hacer un nuevo penal en Bariloche, como lo tiene Viedma, como lo tiene Chipoleti, como tiene Roca, que si bien no es nuevo, es un penal de verdad. Bariloche no tiene un penal. A ver, la realidad es que Bariloche priva de su libertad a personas en un lugar que era un viejo geriátrico, devenido hoy en penal. Entonces, bueno, con eso nos venimos manejando hace décadas. Entonces, la necesidad de hacer un nuevo penal ya no resiste discusión. Hay que hacerlo. Por supuesto que esa decisión es política. Desde el Poder Judicial existen intimaciones. Desde el Superior Tribunal de Justicia, ya hace 6 años atrás, existe una intimación en una causa muy famosa. Y bueno, todavía no se ha podido hacer. Esa es la solución de fondo. De acá que tengamos el nuevo penal, tenemos que ver cómo resolvemos el mientras tanto, que es cómo hacemos que el penal que tenemos sea lo más digno y más habitable posible, y en eso se está trabajando. ¿Cómo conviven? Una cosa que aprecio, a mí me gusta siempre los temas enfocarlos desde las distintas miradas, ¿no? Y uno entiende cuando la justicia plantea que el penal está mal, pero uno ha visto muchas veces, por ejemplo, que llega un juez, no lo puntualizan ustedes, sino un representante de la justicia, y dice, no se están cumpliendo las normas de humanidad para con los reclusos y clausura 2 celdas. Entonces el jefe del penal tiene que acatar la orden de la justicia, tiene que trasladar a esas personas, si hay lugar en alguna de las celdas de las comisarías, bien, y si no, a otro punto de la provincia de Río Negro. Las familias vienen, reclaman en el penal número 3. Digo, es un circuito que parece no tiene solución. En el medio estamos nosotros, o sea, a mí me pasa todos los días esto que usted describe. El penal de Bariloche es por lejos, me animo a decir, el que en peores condiciones está de todos los demás de la provincia, pero por lejos. Entonces, uno entiende que el condenado que está cumpliendo su pena en Bariloche, que tiene familia en Bariloche, no quiere alejarse en kilómetros de su familia. Pero también hay un límite que es hasta qué punto entonces uno tolera que las condiciones en que esa persona esté alojada sean absolutamente indignas. Entonces, al juzgado llegan habeas corpus, que es una medida para cuando hay situaciones graves, porque hay internos, por ejemplo, durmiendo en el piso. Bueno, perfecto. Entonces, lo resuelvo fácilmente. Le digo al servicio penitenciario que traslade a todos los internos que hagan falta para que ninguno quede durmiendo en el piso y lo resolví. Y al día siguiente tengo todos los habeas corpus de los familiares o de los mismos internos trasladados para volver porque les agrava sus condiciones estar lejos de su familia. Entonces, esto que usted dice es una problemática real que uno tiene que estar en el medio viendo de qué forma vulnera la menor cantidad de derechos, porque algún derecho se vulnera mientras tengamos el edificio que tenemos, y esa es una realidad. Entonces, por supuesto que el derecho que más el Estado tiene que garantizar es la vida y la integridad. Entonces, si la situación de hacinamiento es tal que implica poner en riesgo ese derecho, entonces hay que trasladarlo, aunque eso implique estar lejos de su familia. Después se verá de qué forma, o el interno viene periódicamente a estar una semana para ver a su familia y vuelve al otro penal, o el Estado le permite a su familia, le brinda pasajes para que viaje a ver al interno que está lejos de su ciudad. En esa situación hay que estar todo el tiempo, tampoco es justo que un interno esté todo el tiempo afuera y otro siempre acá, entonces a veces hay que andar haciendo rotaciones. Es muy antipático hacer esto, uno trata de no hacerlo porque el defensor y el interno me dicen no quiero traslados, pero tampoco uno no puede hacer la vista gorda cuando la situación es realmente insostenible. Hace 48 horas yo tomé una decisión como esta que usted describe. Se clausuró una celda, se ordenaron que se hagan traslados. Yo soy optimista en cuanto a que en no muchas semanas más tengamos una solución, que es, se está trabajando en un pabellón del penal, se están haciendo todas unas obras que habían sido abandonadas, ahora se están haciendo, eso nos va, cuando se termine esta obra, brindar nuevas plazas de alojamiento y en mejores condiciones. Y otra cosa es una medida que se ordenó el año pasado, que es
una casa de pregreso que el servicio penitenciario va a poner a disposición para que los internos que están muy avanzados en su pena, que salen a trabajar y demás, la ley dice que en vez de volver al penal tienen que volver a un régimen abierto. Ese inmueble estaría a disposición en no mucho más y bueno, nos permitiría tener más margen de acción. Doctor Arroyo, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien, ahí teníamos la palabra del doctor Arroyo, Juan Martín Arroyo. Cuando volvamos, después de la pausa, vamos a estar hablando del tema vertedero municipal y puntualmente el taller de los recicladores que tanto lío parece seguir teniendo a pesar de tanto anuncio, ¿no? Con eso venimos, en un ratito nada más.